a iniciar con la clase de este día miércoles. Vamos a continuar con la descripción del sistema urinario. Vimos nosotros ayer, entre todo, hablamos acerca de una serie de capas que están cubriendo externamente al riñón y unas que son propiamente del parénquima renal. Externamente mencionamos a la grasa perirenal o tejido difuso perirenal, que este es prácticamente una capa de grasa que está cubriendo externamente el riñón y que tiene por función la de amortiguar la presión que ejercen otros órganos hacia el mismo. Mencionamos que tiene también una capa fibrosa. Esa capa fibrosa está íntimamente pegada al parénquima renal, pero es por fuera, no es parte del parénquima y está pegada y tiene la forma misma del riñón, porque está pegada íntimamente. En toda su extensión es la misma forma, es convexa, con excepción de la parte del borde medial donde es cóncava, porque ahí está el hilio renal. Y dijimos ayer, como en otras oportunidades, que el hilio de un órgano es una concavidad por donde entran y salen estructuras arteriales. En este caso el riñón, pero puede ser cualquier órgano, ¿verdad? En el hilo renal, ¿qué estructuras van a llegar? Los uréteres urinarios. Van a entrar a la arteria renal. ¿Qué más? No, el nervio renal también. Sí, ya está subido el proyecto. Los uréteres. El uréter va a salir. La vena va a salir. ¿Ok? Muy bien. Y luego mencionamos, ahí se puede ver la capa fibrosa, ¿ver? Que se desprende como que fuera, yo les hice una comparación un poco burda, que es como un vello. Y digamos, se desprende completamente sano, si se quedan adherencias, muestra algún tipo de daño que ha tenido ese riñón. Ahí podemos ver una foto de un riñón de vaca, en la cual se quitó la grasa perineal que es súper abundante, todavía quedó algo, y ahí está el hilio renal. ¿Sí? El hilio renal. ¿Verdad? Entonces podemos ver ahí vena, uréter y arteria. Aquí estamos hablando de un riñón de quino, en donde aquí está el hilio renal, el de cerdo acá, el hilio renal, y luego mencionamos acerca del parénquima renal. El tejido propio del riñón presenta dos capas, una externa que se llama corteza y una interna que se llama médula. Y la corteza y la médula tienen un límite, que es el límite córtico-medular. Y en ese límite entre las dos capas internas del parénquima hay unas estructuras vasculares conocidas como arterias arqueadas o arcuatas, ¿sí? Que son estas y estas. Muy bien. La corteza es la parte más externa del parénquima renal y a su vez tiene una subdivisión, una capa externa, ¿verdad? Que es un poquito más pálida, pero en sí es toda esta y ahí se dividen en dos porciones. Tiene un aspecto granular porque presenta algunos así que tienen unos puntitos oscuros que corresponden a los corpúsculos renales. ¿Sí? Muy bien. Y la médula, que es la más interna y más gruesa, porque va a ir desde aquí hasta acá, también se subdivide en una zona externa que presenta unas como líneas o rayos medulares y una interna que va a tener un poquito más pálida, ¿verdad? Y contiene al seno renal. Entonces ahí podemos ver, esta es una foto mía, o sea, no es mía, es una foto que yo tomé de un riñón de cerdo y vemos aquí la corteza y desde aquí hasta acá toda la médula. Importante ver esa relación, porque les decía yo que en ultrasonido, si el engrosamiento de estas llamas y hay que empezar a ser más grueso que este pedacito, ya es sugerente a un daño renal. Y hablamos acerca de la médula renal de las vacas y de los cerdos. Aquí mencionamos una cosa importante. Mencionamos que embriológicamente, ¿qué características tienen los riñones de la vaca? Son lobulados. Lobulados internamente. Embriológicamente. Embriológicamente, externa e internamente. Todos son lobulados en cuanto a la parte embriológica. Y en el adulto, o sea, cuando me refiero a adultos no es mayor de edad, sino me refiero a partir del nacimiento. Dijimos que solo la vaca mantiene la lobulación externa y mantiene también la lobulación interna. Los cerdos solo mantienen la
lobulación interna. Y todas las demás especies se vuelve una sola masa. O sea, se fusionan todos los lóbulos y es una sola masa. ¿Ok? Entonces, en el caso de bovinos y cerdos, permanecen lobulados internamente. Y cada uno de los lóbulos internos se conoce con el nombre de pirámide renal. ¿Se recuerdan eso? Lo vimos ayer. Entonces vemos acá que aquí tenemos una pirámide, digamos. Y tiene una base que va a ser hacia el borde córtico medular, o sea, corteza, y un vértice en la puntita que se conoce con el nombre de papila renal, y esta va a ir hacia la médula. ¿Sí? Vimos ayer eso. Entonces, los cálices, vean, aquí está, ¿qué está jalando la pinza? Un cáliz menor, ¿verdad? Porque aquí está el cáliz, ¿verdad? Y esta es la papila. Perdón, esta es la pirámide, y aquí va a estar la papila. Aquí está la papila. Esa papila tiene un orificio a través del cual va a estar saliendo la gota de orina que filtra el cerebro. Y esa gota va a caer aquí en el cáliz menor. ¿Vamos bien? Ahí podemos ver otra. Aquí no se mira tanto como que fuera una papila, como una puntita, pero está aquí. Y aquí se revolea el cáliz. Entonces, ayer hablábamos acerca de los cálices o copas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que cada papila, perdón, cada pirámide ¿sí? Tiene una papila. Y cada papila desemboca en un cáliz renal. ¿Estamos? Cada uno de esos rojitos son los cálices renales, o esas copitas que van a recibir la gota de orina. ¿Ya? ¿En qué especies? En vacas y cerdos. En vacas y cerdos. Ahora, estos cálices renales desembocan en unos conductos de mayor tamaño. ¿Sí? Esos conductos de mayor tamaño se llaman cálices mayores. ¿Ya? Entonces, cada una de las estructuras en forma de copa que reciben una papila renal se llaman cáliz menor. Y los cálices menores desembocan en unos tubitos de mayor tamaño que se conocen como cálices mayores. Realmente los únicos que tienen forma de cáliz son los menores, pero como hay menores se le dan mayores a nosotros que están proyectando. ¿Ok? Ahora, ayer definimos qué es una pelvis renal. ¿Qué es pelvis renal? El ensanchamiento del ureter dentro del riñón. Es el origen. Origen del Se origina en el uréter y cuando se origina tiene esta forma, esta es la pelvis. Pelvis renal, ¿cierto? Y ayer mencionábamos que si yo venía en el riñón, esto está en la médula del riñón, pero si yo con un bisturí y lo pasara para acá a la pelvis, o sea, que yo viniera y sacar la pelvis y la muevo para este lado, queda un espacio ocupado por la pelvis. ¿Cómo sé qué es eso? El seno renal. Entonces el seno renal lo definíamos nosotros como el espacio ocupado por la pelvis. ¿Sí? El seno renal es parte del parénquima renal. ¿Está claro? La única especie en la que no hay pelvis, las vacas. Y ahí hay que hacer también una pequeña excepción, porque la definición de seno renal, ¿qué es? El espacio ocupado por la pelvis. Si nos vamos a la estricta definición de esto, si las vacas no tienen pelvis, pareciera que no tuvieran seno,
porque no hay un espacio que ocupe la pelvis, ¿sí o no? Pero aquí es donde quiero que me entiendan. Aquí vamos a decir que sí hay seno, porque hay una parte del parénquima, ¿sí?, que aunque no lo ocupe la pelvis, para que cumpla con la definición, sí es la que esa parte de la pelvis, que se llama, perdón, esa parte del parénquima que se llama seno, aunque no haya pelvis, va a ser la que cumple con la función de pelvis. No sé si me entendieron, vuelvo a repetir. Por definición, pelvis es el origen dilatado urétrico. Y por definición, seno es la parte del parénquima que ocupa la pelvis. Quiere decir que aquí quite la pelvis y que un espacio con la misma forma que es el seno renal. Pero es parte del parénquima renal. Hasta ahí vamos bien. En las vacas no hay pelvis. Entonces, por definición, parecería que tampoco hubiese seno, porque no hay un lugar ocupado por la pelvis. Pero vamos a tomar que en las vacas el seno renal es la parte del parénquima renal que va a cumplir con la función de la pelvis. O sea, que va a cumplir con una función como de originar el urétero, aunque no lo origina, pero le va a dar la formita para que la orina vaya para ahí. ¿Se entendió o no? Entonces, si se entendió, las vacas no tienen pelvis, pero sí tienen seno. ¿Ya? Y el seno es el que va a cumplir la función de la pelvis. Si ya entendimos esto ahorita, por favor, aquí es mejor que no escriban, sino que entiendan, porque si no, no me van a entender lo que estoy diciendo yo. Ahora, regresando a esta gráfica, ¿qué son estos? Cáliz menor. ¿Qué es esto? Cáliz mayor. Bueno, los cálices mayores y menores en el cerdo son parte de la pelvis. Quiere decir que la pelvis del cerdo está así y luego el embudito se ramifica en estas otras. ¿Me entendieron? Entonces, en cerdos, la pelvis, los cálices mayores y menores pertenecen a la pelvis renal. En otras palabras, cerdos tienen pelvis en el cerdo y los cálices pertenecen a la pelvis. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. En las vacas no hay pelvis, pero dijimos que sí es seno. Y los cálices mayores y menores no son parte de la pelvis porque no tienen pelvis, sino es parte del seno. ¿Se entendió? ¿Okay? Hice esa introducción para que fuéramos viendo esas diferencias. Bien. Si ya entendimos eso, entonces vamos a decir, cuando yo les pregunto a ustedes, característica propia de uno, es que solo esa especie lo tiene. Característica propia, o propias, como diría Gabriel, del riñón de la vaca. Hablando de Gabriel, sí. Características es lobulado interno y externamente. O sea, es la única que está lobulada externamente, ¿verdad? Sí, también. No tiene pelvis renal y posee un seno que es parte del paladar, pero no es seno renal, solo es seno. No, sí, es seno renal. Sí, es seno renal. ¿Ok? Bueno, aquí porque está pegando en los niños. Muy bien, entonces, característica propia de la vaca en el riñón es que es lobulado externamente y que no tiene pelvis renal. ¿Sí? Si ustedes quieren, podrían agregar que los cálices son parte del seno. Característica propia del riñón del cerdo. Es lobulado externamente. La vaca es lobulado externamente. Internamente. ¿Ah? Tiene La capa pelvis. adulta está lobulado internamente igual que la vaca, entonces ya no es propio porque tenía otra especie que no tiene, ¿cierto o no? ¿Ah? Tampoco porque el perro tampoco es lobulado externamente ni el caballo. Pélvico y los cálices. Levante la mano y me dicen porque no sé qué.
es, o sea, si tiene la forma, es que está aplanado y alargado horizontalmente, ¿verdad? Eso podría ser uno. Que tiene ¿Qué otro? pirámides. Que tiene pirámides, no, porque las pirámides también las tiene la vaca. Tenía ureter pélvico. Son parte de la Estamos pelvis. hablando del cerdo. Ajá. Entonces, que tienen cáldices renales, pero son parte de la pelvis. Y ahí a la diferencia de la vaca, ¿se dan cuenta? Bueno, si haremos eso, ya vamos entendiendo, vamos a hablar ahora de los riñones que son unilobulados internamente. Quiere decir que todos esos lóbulos internos se fusionaron y se forman una mano más. Y es el caso de los riñones del perro, del gato, los riñones pequeños y de caballo. Muy bien. Entonces, vean acá, este es un riñón de un perro. Pareciera que tuviera las pirámides, ¿sí o no? Pero ya no las tiene, solo quedó el testículo. ¿Por qué? Porque ya no van a ver aquí ninguna papila. Sino que las papilas renales se fusionaron. O sea que aquí ya no hay esto. Las papilas renales se fusionaron y van a formar ahora un borde que se llama cresta renal. Mira la objetiva. ¿Sí la miras? Mirad lo que está agarrando la pinza. Esa es la cresta renal. Y la cresta renal, por definición, es la función de las papilas renales en los riñones unilobulados. En otras palabras, los riñones como este, del perro, del gato, el delfín y los riñones pequeños, las papilas renales se fusionaron y ya no son lóbulos internos, sino se volvió un solo lóbulo. ¿Ya? Y por eso es que aquí pareciera como que hay lóbulos, pero aquí ya no hay papilas, o sea que ya se fusionó. Y este bordecito que está acá es la fusión de todas las papilas renales en estos riñones, porque ya no son multilobulados. ¿Entendieron o no? Sí. ¿Seguros? Sí, Alejandro. Una pregunta, ¿en la cresta renal iría toda la orina? Sí. Aquí no se va a ver. Es como un pero tubito. va a estar goteando ahí, van a estar, esa cresta, que es la fusión de las papilas, va a estar goteando la orina que está goteando estas cosas. Sí, está bien. ¿La cresta es la fusión de las papilas con el cáliz o solo entre papilas? No, aquí no hay cáliz. No hay cáliz. Aquí es papila, Solo. que se fusionó, entonces ya no existe papila, entonces cresta. ¿Ya? Y aquí no van a haber cálices, aquí van a ir directamente a la pelvis renal. Todos los riñones unilobulados van a tener la cresta renal, ¿verdad? Así es. Y Marcela tiene una renal. Creo que la fregaste ya la fregaste, ¿verdad? Sí, Pero está bien. en la cresta renal es capaz de ver los agujeros por donde No se sale. miran. No, No se miran, yo no los he visto. Solo como Pero sí filtran. tienen que tener para que estén goteando. ok. Ujú. Ahora, este niño nosotros lo partimos como mandarina. No. La mandarina está comiendo rápido. Esta la partimos completamente longitudinalmente y sagitalmente. Aquí era así y le pusimos tal vez como manzana. Entonces, es una cresta porque lo tenemos partido de esa manera. Pero si no tuviéramos, igual partimos el del cerdo, igual partimos el de la vaca. Y aquí se mira una papila, aquí no hay papilas. Pero si cuando el riñón está normal, o sea, cuando el riñón está partido y está íntegro como tal, También se va a ver una cresta. lo que hay es como algo así, como un... Sí, va a ser, lo que va a tener es que la cresta es ese borde. Aquí está partido, pero va a ser así. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque va a desembocar en la pelvis. La pelvis la miramos acá como un muslo, mira. Realmente. Realmente más que una cresta es un anillo. No, es una cresta. Es una cresta, ¿por qué? Porque es un borde. Que va a estar, que pareciera mío, sí, pero es una cresta. ¿Ya? Ok. Y ahora, tienen estos riñones unilobulados, ya vimos que tienen la cresta, que es la función de las papilas, también todos tienen seno. ¿Por qué? Porque va a haber pelvis renal y la pelvis renal ocupa un lugar.
y ese lugar es el seno, ¿sí? No comprendo muy bien qué con papila. Esto lo definimos. Ahí dijimos que la papila es el vértice de una pirámide. ¿Sí? Entonces, en los multilobulados internos, cerdos y vacas, mencionamos que cada lóbulo era una pirámide. Eduardo, cada lóbulo es una pirámide. La base de la pirámide está hacia la corteza y el vértice hacia la médula y el vértice con papila. ¿Sí? Eso lo vemos ayer. Ahora, en estas especies, como ya se fusionaron todas las pirámides, ya no hay pirámides, si no es una sola, las papilas se fusionaron y fueron esta cresta. ¿Sí? Bueno. Lo que está levantando con la tira Es la cresta. Y Si les pregunto así, es cresta. Renal. Cresta, renal. Entonces acá, las pirámides se fusionaron y, por lo tanto, las papilas se fusionaron y fueron una cresta renal. Vean acá, diferencias entre especies. Esta es de una vaca. Entonces, ¿por qué es de una vaca? Porque lobulado externamente. Es como este, pero es como este. Pero miren este, está lobulado internamente, pero externamente no. Entonces es un cerdo, vean la diferencia. Si yo les pongo este, me pueden decir, ¿este es de vaca? No. Sí es que tiene papilas y tiene pirámides. Sí, pero este es de cerdo porque externamente no está lobulado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, volvamos a este. En las vacas, ya ven, ya les dije, tiene cálices mayores y menores, pero no pertenecen a la pelvis porque no tiene pelvis, sino que pertenecen al seno. Y ahí hicimos la diferencia sobre eso. ¿Sí? Y por eso ya dijimos que las características propias son lobulaciones externas y los cálices que pertenecen al seno porque no tiene pelvis. No tiene pelvis. Bueno, aquí solo para que vean el dibujito sería cada lóbulo que pertenece tiene una pirámide. La A serían las papilas y aquí tenemos los B son los cálices menores y estos son los cálices mayores. Vean, ahí está. Esta sí es mi foto con cada pirámide, con cada papila, con cada base y aquí con un cáliz menor. ¿Sí? Esos círculos son los... ¿Cuál es círculo? Está el óvulo. El óvulo este. Ajá. Abajo. Hay una parte más que ahí. Esa es la pirámide. La pirámide es todo eso. Aquí parecieran círculos, pero no son tan circulares, ¿verdad? Mira, aquí está la base. Aquí está el base. Pero para tu visión, el círculo, sí, es una pirámide. Y los cálices mayores son los del medio prácticamente. Tenemos aquí cálices menor, y aquí pasa, aquí hay parte del cáliz mayor. Sí, que se lee como esto, ¿no? ¿Sí? Gracias. En cerdos tienen cálices y tienen pelvis y pertenecen a la pelvis. ¿Sí? Vean el cerdo, ahí está. No está lobulado externo. Aquí están sus pirámides, aquí está su papila, aquí está el cáliz menor, el cáliz mayor, pero pertenecen a la pelvis. En el caso de la vaca, está lobulado externamente, internamente, pero aquí están los cálices mayores, pero no tiene pelvis. Este es de cerdo, porque no está lobulado externamente. Aquí está. Aquí ya no se parecen tanto a las circulares, sino que sería un poquito más corto. ¿Sí? Pero aquí sería prácticamente el cáliz menor, cáliz menor, cáliz menor. Por aquí estaría el cáliz mayor y aquí ya está el origen de la pelvis ya como tal, ¿verdad? Caballo. ¿El caballo se lobula o no se lobula? No. ¿Externamente, internamente? No. Bueno, ¿qué forma tiene? Corazón. Ok, ya llevamos ahí. La primera característica que hasta ahorita sabemos es que tiene forma de corazón. Es la única propia. ¿Sí o no? Bueno, ahora, pero vamos a ver que no es la única propia. Pero ahora vamos a ver por qué. La pelvis, vean aquí. Esta es la pelvis. Y la pelvis como tal es pequeñita. ¿Ya? Es una pelvis pequeña. Es una característica. Y otra característica, a pesar de que es pequeña, va a tener unas prolongaciones hacia los polos. Este que está acá y este que está acá. ¿Sí? Vean aquí y aquí.
La pelvis es esto, pero se prolonga después como esto. Y esas prolongaciones del apéndice hacia los extremos del riñón se conocen como recesos terminales. Quiere decir entonces, que en el caballo, la apéndice es más o menos así, y se supone que es chiquita, pero va a tener unas prolongaciones hacia los extremos del riñón que se conocen como recesos terminales. ¿Ok? ¿Estamos bien? Pues ahora, características propias del riñón del caballo: forma el corazón, principalmente el derecho. Pene pequeño Y recesos terminales. Y si yo les pregunto, ¿qué es un receso terminal? La prolongación del apéndice. Prolongación del apéndice hacia los extremos del riñón. ¿Estamos bien? Ok. Vemos otro, ¿ven? Esta es la forma del corazón. Aquí están los recesos terminales. Estas agujas, si yo les pongo esa el jueves, son recesos terminales, ¿verdad? Especie. Caballo. Una pregunta. La forma del corazón del riñón del caballo se ve en una vista ventral, en una vista dorsal o en una vista lateral. Sería prácticamente en una vista dorsal y también lateral. Ah, ok, una vista lateral. El de arriba lo puedo ver y aquí es una vista lateral, lo que ya contamos. ¿Ok? Ahora, vean los del gato. ¿Qué le miran ahí a los del gato? ¿Ah? Venas. Una grasa blanca. Una grasa blanca, venas como partidos en lóbulos. ¿Qué le miras, Brian? Partidos como lobos. Pareciera que tuviera lóbulos, ¿eh? Pero no. Tiene Pero esa forma de apariencia corazón. está dada porque tiene unas venas que están debajo de la cápsula y se llaman venas subcapsulares. Y esas venas subcapsulares, como están abajo de la cápsula y se miran, como se van ramificando, dan esa apariencia que ustedes vieron. ¿Sí? Vean, este otro tenía mucha grasa, este compadre sí era cada vez un poco gordito, ¿va? Tiene toda la grasa, pero no tiene. Ese lo vio. Aquí es el para que vean ustedes. Hice un ultrasonido, ¿cómo se llamaba ese cuadro? Max Aletaño. Vean cómo se mira un ultrasonido de los riñones. Decía como que cortaron un tomate. ¿Sí? Metan la semillita. Aquí está la parte interna. Pero aquí esta es la corteza, ¿ven? Esta es la corteza y la médula es todo eso. ¿Ya? Ese otro se echó su porque comía con tomate. Ya se van a tener que fumar ustedes para que lo vean así. Bueno. Vean, este es de un libro, pero más bonito los que yo les presento. Estos no son libros, son y vean las venas subcapsulares. Tiene forma de croissant. Entonces, Croissant. como aquí estamos viendo la anatomía normal, esto es normal en un gato y es la característica diferencial del gato. Y se los doy porque si ustedes hagan necropsia y estos fueran los de un perro, aquí habría un problema. Aquí hay una congestión, ustedes ese riñón saben qué le pasó, tiene alguna, ya ven lo que tiene. Pero si viene la doctora o el doctor, pero mire, son de gato, tiene una congestión, no doctor, está equivocado. Son las venas subcapsulares del gato. ¿Va? Así que, reprobado. ¿Ya? ¿Vamos? Bueno. Ahora ya vimos los riñones. Ahora veamos, como todo tejido, como todo órgano, tiene que tener un aporte sanguíneo para vivir. Eso es lo que llamamos la irrigación del riñón. Entonces el riñón, para que vean ustedes, en el riñón vamos a hablar un poquito, siempre no nos podemos desconectar de lo que hemos visto hacer. Este es el corazón. ¿Sí? ¿Qué es esto? Craneal y caudal. ¿Sí? Entonces se divide en 4 cámaras. La que es craneal se llama atrio derecho, ventrículo derecho, atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. La sangre, en el corazón, ¿de qué vasos sanguíneos sale? La aorta. ¿Y la aorta dónde se origina?
menos ves aquí. Sale la aorta ascendente, le da un giro. ¿Cómo se llama ese giro? Arco. El arco aórtico es este. Y aquí viene la aorta descendente, aquí el diafragma, y aquí viene la aorta abdominal. ¿En qué cavidad se encuentran los riñones? En la cavidad abdominal. Entonces aquí, a partir de esta, va a ser una rama. Aquí está el otro lado. ¿Sí? Entonces, la irrigación de los riñones se origina de la arteria aorta abdominal. Y su arteria propia que se origina y que lleva ahí se va a llamar arteria renal. Son dos porque son dos riñones. ¿Sí? Cada riñón con su arteria renal. ¿Y va a penetrar por dónde? Por el ilio. Por el ilio renal. Y adentro del ilio las arterias renales se van a dividir en arterias interlobulares, que van a ir a los lóbulos internos o a lo que eran los lóbulos internos. Después las interlobulares se dividen en arqueadas y arcuatas, que son las que se miran en el corte entre la corteza y la médula, límite corticomedular. Y después de las arqueadas o arcuatas van a ser interlobulares, o sea, son más finitas. ¿Ok? Y cuando venga de regreso, las venas van a ser igual, interlobulares, arqueadas, arcuatas, interlobulares, y ya llegarán a las venas renales. ¿Y las venas renales a dónde se enfocan? Hacia la vejiga. A la vena caudal. A la vena caudal. Entonces aquí va a venir la vena caudal más o menos. ¿Sí? Va a pasar por ahí. Y va a venir por acá y aquí van a desembocar a la vena caudal. Y ahora de regreso al corazón, al arco derecho del corazón. ¿Sí? Eso es lo que tenemos más a detenimiento cuando veamos arqueología. Pero solo es por la probabilidad. ¿Los interlobulares eran entre los lóbulos Los lóbulos o los que eran lóbulos. o los que eran lóbulos? ¿Y las interlobulillares? Interlobulillares, esas son ya más finitas, ya los pequeños lobulillos, ya es una porción más interna, más pequeña. Pero Y las está- arqueadas y arcuatas son las intermedias entre los dos y son las que se encuentran en el límite corticomedular. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Miremos acá solo para que vean qué es esto. La aorta. Vena cava caudal. Caudal. ¿Qué es esto? La aorta. Aorta abdominal. ¿Qué es esto? Glándula. Las glándulas adrenales. ¿Sí? ¿Qué es esto? El ilio renal. Entonces vean, de la aorta salen las arterias renales. Acá están también las adrenales, pero son para mezclar. Y saldrán las venas que irán a la cama. Esos son de gatos. Estas. Sí. Más parecen de. No, estas más parecen de humano. Pero bueno, aquí solo les pongo esto, no es mi clase, no tengo nada que ver yo ni con fisio ni con esto, pero para que vean más o menos la misa. Aquí lo que miramos, ¿no? Interlobulares, arqueadas arcuatas, interlobulares. ¿Ok? Y luego ya vemos que prácticamente las arteriolas aferentes, capilares glomerulares, arteriolas aferentes, todo eso va a formar parte del glomérulo. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí tenemos el glomérulo, y en el glomérulo vamos a ver ya, esto lo van a ver detenidamente en fisiología, porque esto es muy importante, en donde vamos a ver nosotros prácticamente cómo está la arteriola aferente, tubo contorneado proximal, pasada de Herder, tubo contorneado distal, y ya como en esta parte de acá es donde se lleva a cabo principalmente una filtración bien específica del riñón, y donde va a salir líquidos, van a reabsorberse del otro lado, van a salir aquí electrolitos y se reabsorben algunos de acá para mantener ¿qué? La hemostasis. El equilibrio, sí, la hemostasis, que es el equilibrio hídrico y electrolítico. ¿Ok? Esto lo van a ver muy bien en físico. Esa la nefrona se puede ver en una lupa o No. solo en microscopio. No se mide como una lupa, son microscopios. Ahora, ya vimos riñones entonces. Se filtró ahí la sangre.
se produjo orina, se reabsorbió un poco, se sacaron unos electrolitos, se reabsorbieron otros, y entonces ya se produce la orina. Y la orina va a ser conducida. ¿Qué son los uréteres? Son conductos que van a transportar la orina que se produjeron en los riñones hacia la vejiga urinaria. Esos son, ¿verdad? ¿Y dónde se van a originar? Se van a originar en la pelvis renal, que se lo tiene contado. ¿Sí? ¿Y dónde van a terminar? En el cuello de la vejiga urinaria. La vamos a ver luego vejiga urinaria, vamos a ver sus tres partes. ¿Ok? Ahora, estos uréteres, vean, aquí están los riñones están craneal y dorsal en la cavidad abdominal. ¿Sí? Pues quiere decir que esto, vean, aquí está más o menos, recorremos un cachito más para todas las cosas. ¿Sí? Una vista de cúbito dorsal. ¿Sí? Entonces aquí está bien, eso sí, ¿verdad? Entonces, vean, y la vejiga va a estar más o menos como por aquí. Entonces, estos están en la cavidad, estos van a estar un poquito más acá, ¿sí? Y van a estar pegados al techo de la cavidad. Entonces se van a relacionar, obviamente, con la arteria aorta y con la cava caudal. Entonces se van a ir ahí en el techo. Y cuando llegan a la pelvis, van a bajar a buscar el cuello de la vejiga urinaria. ¿Ya? Entonces, salen por el hillo renal, obviamente, ¿verdad? Este pareciera que saliera por otro lado, pero sale de aquí. Y van a pasar y relacionarse con la cava caudal, principalmente el derecho, aorta abdominal, principalmente el izquierdo, en el techo de la cavidad. Cuando llegan a la pelvis, les decía, se van a hacer medial y se van a ir para abajo para buscar la vejiga urinaria. En ese momento en que se van a dirigir hacia la vejiga urinaria, se van a relacionar con unas estructuras del aparato que tienen que ver con el aparato reproductor. En el caso de la hembra se llama ligamento ancho. Eso lo vamos a ver en el próximo tema. Pero el ligamento ancho es un ligamento que está sosteniendo todo el útero. Y el correspondiente o el homólogo en el perro se llama el pliegue del macho. Veamos. Vean, esta es la vejiga urinaria, ¿sí? Aquí viene un ureter, aquí viene el otro. Estos son los conductos deferentes, pero es que es macho. Y entre los dos conductos deferentes hay aquí un pequeño pliegue, ¿ya vieron? Ese es el pliegue genital del macho, ¿sí? ¿A dónde está el pliegue? ¿Sí? En la hembra, aquí va a haber útero, y esto es mucho más grande. Entonces, se supone que de alguna forma pasan cerca del pliegue genital del macho, a eso se refiere. Ese pliegue genital del macho, para que lo veas, este es un uréter y este es el otro uréter. Pero no veo que se relacione con el pliegue genital. Porque este pliegue genital termina acá y tiene un poquito de relación cuando pasan los uréteres por acá. Ahí se distendió. Pero en el animal no está distendido, sino que va a estar todo juntito, ¿verdad? Bien. Ahora, esos uréteres, al igual que la mayoría de órganos cavitarios, va a estar formado por diferentes capas. ¿Sí? Esas capas del uréter tienen lo siguiente. Externamente es una capa externa que es elástica, que es una serosa, ¿sí? Y está recubriendo externamente el uréter. La capa intermedia se conoce como muscular y esa, como es músculo, tiene la capacidad de contraerse. Y esas contracciones son los peristaltismos del uréter. Ese peristaltismo es para permitir que la orina vaya viajando hacia la vejiga urinaria. Cuando hay cálculos, pueden irritarse mucho la capa muscular y empieza a dar peristaltismos rápidos. Y eso da dolor. ¿Sí? Y la mucosa, que es la capa más interna, tiene la característica de tener unas glándulas al inicio y luego ya no tiene glándulas. ¿Sí? Y cuando llegan los uréteres a la vejiga urinaria, vamos a ver la siguiente forma. Los uréteres van a llegar a la vejiga urinaria cerca del cuello, en el cuello, y como hay tres capas: serosa, muscular y mucosa, ¿cierto?
Entonces, cuando llegan van a penetrar la capa serosa y van a viajar un poquito ahí, ¿sí? Va a ser en una forma oblicua. Y después penetra serosa, muscular, así en una forma oblicua, ¿ya? Y luego va a viajar entre la muscular y la mucosa. Vean acá. Aunque esto tiene una... Yo no sé por qué me gusta dibujar si no lo dibujo bien, pero también esa es parte de quitarme el estrés. Digamos, estas son las capas, esa es la capa más externa, ¿sí? Serosa. Luego viene muscular, ¿cierto? Y después viene la mucosa. ¿Sí? Los uréteres van a venir y van a entrar oblicuo en el cuello, pero lo vamos a hacer acá. Y entra aquí, así. Casi que va a pasar serosa y muscular de un solo. ¿Me explico? Y después va a viajar un poco acá entre la muscular y la mucosa. Y luego penetra la mucosa. ¿Sí? La capa fibrosa es la misma que la capa serosa. Sí. La capa serosa es un poco fibrosa. Bueno, entonces vean esto. Aquí penetra la capa serosa y la muscular, casi inmediatamente. Pero luego va a tener un recorrido entre la muscular y la mucosa. ¿Por qué creen? Para que no se separe. ¿Para que no se separe qué? Las uréteres de la vejiga. No. Para evitar ¿Por qué no? No sé. ¿Y dónde está Oscar? No sé. ¿Quieres hablar algo, Manuel? para evitar un exceso de orina porque en Un exceso de orina. Me voy a explicar. Explícate. Cuando la vejiga está llena va a ejercer presión sobre el uréter evitando que la orina que va saliendo del riñón siga cayendo a la vejiga. No. Marcela, no vas a preguntar porque aquella a veces te echa de cara. ¿Ah? Perdón, ¿te puedes repetir? Es que no te Por escucho. la presión que tiene en la vejiga, si entra directamente, la presión que ejerce, o sea, es un órgano. No te entiendo. Está abierto. O sea, la vejiga tiene orina. Sí. Si entra de una vez, es como en una vejiga, entra algo directo y la puede romper, No. la puede lastimar. No. No, para que la orina no se regrese. Para que la vida no se regrese. ¿Quieres decir eso? No. Pero de todos modos, decir lo que quieres decir. No, que aprovechaba la contracción del músculo blando de la vejiga para... Músculo para- blando. ah, perdón, el músculo liso de la vejiga para que entre la orina. Tienes parte de razón y aquí lo complementamos. Vean, aquí va a haber algo importante. André menciona que aquí hay un músculo liso, no blando, ¿verdad? Y hace un peristaltismo. ¿Sí? Entonces eso está haciendo de que la orina esté pasando para acá. ¿Sí? Y Eduardo dice que evita que se regrese. No sé si él sabe por qué, pero tiene razón. Ahora les voy a explicar por qué. Y ahí es donde lo que realiza es al revés. Pero te este nivel de vida. Por el peristaltismo va a seguir entrando todo el tiempo. Y por eso se le puede reventar la vejiga a alguien. Porque sigue entrando, sigue entrando. Digamos, ¿por dónde sale esto? En el macho. Por el pilín, va, por el pene. ¿Sí? En el caso de los perros, y después cuando mañana le paso un video, están os penis. ¿Se recuerdan los penis? ¿Qué son los penis? Hueso de El pene. hueso esoplánico, el hueso del pene va. Entonces, la uretra pasa aquí adentro. Entonces, como la uretra es músculo liso, pueden haber cálculos urinarios que van viajando aquí y aquí se quedan trabados. Entonces, no puede orinar. ¿Verdad? Entonces está tapado, pero aquí sigue entrando, sigue entrando, sigue entrando, sigue entrando. Entonces
ahí puede haber un momento en que, ¿ah? O si ustedes van de viaje si son de algún lugar, o van simplemente de viaje, antes, como decían las abuelitas, hay que salir bien comidos. Pero ¿por qué el 1? Porque si su vejiga va muy grande, la vejiga, cuando veamos a continuación, tiene las paredes. Y la vejiga, su ubicación y su tamaño depende de la cantidad de orina. La ubicación empieza en la pelvis, pero puede hacerse en el abdomen si se llena. Y las paredes pueden ser gruesas cuando es chiquita, pero conforme se vayan, usted sí tiene una vejiga. Vean la vejiga, las vejigas. Ustedes tratan de escuchar y se juegan, pero como la van en un plan, las paredes se van adelgazando. Y entre más se hagan, las pincho. Entonces lo mismo, se adelgazan las paredes. Si ustedes van en un carro y por mala suerte tienen un accidente y tienen la vejiga grande, chiplo, se le puede estallar. Entonces, ya saben el consejo de la abuelita. Pero eso no es lo de hoy, ¿no? Estamos hablando de las paredes. Entonces, los uréteres tienen músculo liso. Se están contrayendo y su peristaltismo. Están haciendo un aceite constantemente entrando. Pero este paso entre la muscular y la mucosa, un buen trecho, es para que no se regrese. ¿Y por qué? Porque conforme está entrando la orina, se está aumentando el tamaño, ¿sí? Y si no se aguanta más, entonces se tiene lo que se llama presión intramural entre paredes. O sea, la vejiga aquí está haciendo esto, ¿va? Está entrando, ¿cierto o no? Entonces aquí en el uréter, ¿qué pasa con esto? Lo está aplastando, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Seguros? Sí. Bueno, entonces, como se está aplastando acá, no se regresa a la orina. ¿Pero por qué se sigue llenando? Por el peristaltismo. Claro. Entonces está aplastadito ahí, pero cuando viene el peristaltismo, entró orina, que se vuelve a cerrar por la presión que está en el tiempo. ¿Se entendió o no? ¿Talisa? Repetilo. La vejiga urinaria tiene una presión intramural. ¿Qué es la presión intramural? Es la presión que ejerce en las paredes de la vejiga urinaria. Por la acción de la orina que está La ahí. acción de la orina, si está muy llena. Normalmente siempre va ejerciendo ahí, por eso es que no se regresa. Okay, entonces, Cada vez se llena más. Ajá. Entonces el uréter tiene un movimiento peristaltismo y al llegar a la mucosa, si hay mucha presión intramural, va a presionar el uréter y las orinas no se va a regresar, pero sí se va a ir a la vejiga urinaria. ¿Por qué? Por el peristaltismo. Por el peristaltismo del uréter. ¿Por qué? Porque el peristaltismo está haciendo esto. Entonces ahí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Quieres empezar? Son parecidas, sí. Normalmente todos los órganos sanitarios tienen muy parecidas, o sea, tienen sus 3 capas, aunque pueden ser 4, ¿verdad? Porque en la mucosa hay una submucosa. Y en la submucosa siempre está la irrigación propia de la mucosa. O sea, como los sanguíneos. Pero como no es una serie de esto, también. Porque bien. Entonces vean la presión intramural, bien que se regrese la orina, aquí está. Vamos a ver, pero sigue entrando por el peristaltismo, lo que hablamos, ¿verdad? O sea, estos son los paquetes, ¿verdad? Entonces, aquí está la forma, ¿eh? Y por eso es que aquí viaja entre la mucosa y la muscular. ¿Ya? Y ahí está mejor todavía. ¿Ya? La presión intramural hace que se esté literando, pero el peristaltismo hace que se siga llenando. ¿Ok? Entonces, las mejores capas de músculo de la No, lo que más ayuda a cerrar es la presión de la vejiga. Bueno, el siguiente, los uréteres es paja, ¿va? No tiene mayor cosa. Ahora hablamos de la vejiga urinaria. ¿Qué es la vejiga urinaria? Es un órgano de almacenamiento temporal de la orina, ¿verdad? ¿Qué es lo que están diciendo, verdad? Vean, aquí se abrió el perro y aquí tiene una manchita clara. Vamos a ver qué es. Entonces, la vejiga no es más que un órgano de almacenamiento temporal de la orina, ¿sí? Su forma, tamaño y grosor, le agregaría ahí, forma, tamaño y grosor
va a depender de la cantidad de orina que tenga. Si tienen poca orina, la vejiga es un poquito así como reducida, es un poco circular, ¿va? Como que fuera una pasa, toda arrugada, ¿verdad? Está dentro de la pelvis y sus paredes son gruesas. Si es mediana, pues ya va tomando una forma más alargadita y sus paredes se empiezan a adelgazar un poquito y van a estar todavía dentro de la pelvis. Pero si se llena mucho, tiene forma de pera, se va a hacer abdomen en porción caudal y sus paredes muy delgadas. ¿Ok? Ahí está. La vejiga para su estudio presenta tres partes, ¿sí? Tres partes. Presenta un ápex, o también llamado vértice, y se recuerda que vimos esta manchita, ¿no? Esta es la cicatriz del uraco. Ya lo vieron en el mismo año, ¿verdad? ¿Sí? Cuéntenme qué es el uraco. El uraco es Lo que el conducto que conecta la vejiga urinaria al cordón umbilical. ¿Dónde está el Antonio? Sí. Entonces, esa es prácticamente en la etapa fetal hay una comunicación porque prácticamente ellos no van a estar orinando. O sea, no puede estar del exterior, que es una comunicación. Esa cicatriz que se rompe cuando nace es la cicatriz del uraco. Entonces, el vértice es esta parte de acá, la parte más craneal, y tiene la cicatriz del uraco. El cuerpo es la mayor parte de la vejiga, ¿sí? Que es la parte intermedia entre esto y esto, y que su forma va a ir variando según lo que ya dijimos. Y el cuello es esta parte de acá, que es la parte más caudal de la vejiga urinaria, y es donde llegan a desembocar los uréteres, y que tiene comunicación también con la uretra. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces vean aquí la cicatriz del uraco. Miren, aquí se miran bien los uréteres. Vean cómo van llegando, pero vienen de aquí para acá, al revés. Ahí van, o sea, vienen de aquí para acá. Son estos. Los verdes son los conductos deferentes, este es macho. ¿Okay? Los uréteres son estos amarillos. Ya, aquí van penetrando y se van entre la mucosa y la muscular, ¿no? Y desembocan aquí. ¿Ya se dan cuenta? Muy bien, vamos a ver. La mucosa tiene características de la vejiga urinaria. Que la mucosa, cuando está relativamente vacía, se arruga y tiene pliegues longitudinales. Son todo eso que se miran ahí. Pero conforme se va llenando, desaparecen los pliegues longitudinales. Y solo van a quedar dos pliegues, que son estos que se miran acá. ¿Qué creen que son? Bueno, reflejo, ¿no? Los uréteres. Son los pliegues, esos pliegues no desaparecen, que es la llegada de los uréteres. Se recuerda que dijimos que iban entre la mucosa y la muscular. Aquí va entre la mucosa y la muscular. Y aquí desemboca. Entonces, esos pliegues que no desaparecen van a ser la llegada de los uréteres entre la mucosa y la muscular. ¿Está claro? Ahí nos quedamos y lo repetimos mañana si se deja esa parte de la